Bienvenidos hermanos a nuestro programa A la Final Trompeta. En esta tarde en particular estaremos estudiando sobre el libro de Daniel en el capítulo 7 y la conexión que tiene sobre nuestros días. Es importante entender las palabras del Señor. Ahí en Lucas capítulo 17, versos del 26 al 28, el Señor mencionó dos ejemplos claros de cómo los hombres estaban despreocupados a pesar de las señales que estaban ocurriendo delante de ellos. Y me refiero a los días de Noé. En aquel momento los hombres vivían una vida como si nada estuviera pasando. Ellos se casaban, se daban en casamiento, hasta que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos, con la excepción de aquellos 8 a los cuales Dios pues soportó en aquel arca de salvación en medio de la destrucción del mundo antiguo. Lo mismo ocurrió en los días de Lot. A pesar de la maldad que estaba ocurriendo, los hombres de Lot, los hombres de Sodoma y de Gomorra y de las ciudades contiguas estaban viviendo una vida normal, como si nada estuviera ocurriendo, como si Dios estuviera ajeno, como si Dios no existiera. Ellos no estaban preparados. Ellos estaban enfocados en sus quehaceres diarios. Sodoma y Gomorra eran ciudades de comercio, ciudades que merecía la pena pasar, según la mentalidad de aquellos hombres, pues eran lugares donde se hacían buenos negocios. Hoy pudiéramos tener varios ejemplos de lo que está pasando hoy en día. Hay muchos países en el mundo donde hacer negocios es rentable. Sin embargo, la voluntad de Dios está siendo pisoteada. El mundo se está corrompiendo. Vemos el caos que está ocurriendo, y no solamente aquí en Estados Unidos, sino en Europa y en todas partes del mundo. Y los seres humanos están impasibles ante esto. Están enfocados en sus propias prioridades. Incluso dentro de la iglesia es exactamente lo mismo. Las personas se eluden en examinar los tiempos, examinar el futuro. El Señor dijo que era necesario hacerlo. Incluso señaló a la higuera, la cual es Israel. Y dijo que cuando vieran la higuera reverdecer, supieran que el verano está cerca. Y es exactamente lo que estaremos estudiando en esta mañana. A pesar de que hay una gran indiferencia sobre lo que estamos a punto de enfrentar, tal parece que a algunas personas no les interesa mucho el mensaje que nos enseña a estar preparados, porque lo que se nos avecina es una tormenta perfecta, es una tormenta que va a destruir a muchos seres humanos, donde millones de personas van a morir como consecuencia de la guerra, y como consecuencia obviamente de la guerra, la hambruna, y como consecuencia también de la guerra, de la hambruna, las epidemias, no como la hemos conocido, que realmente ni siquiera puede ser tan creíble, pero sí de niveles catastróficos mundiales, donde millones y millones de personas van a morir. Sin embargo, el mundo permanece como en los días de Lot, plantando, comprando, vendiendo, hasta el momento en que Lot y su familia salieron de Sodoma. Entonces Dios destruyó de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y no solamente la ciudad de Sodoma y de Gomorra, sino las ciudades contiguas. Es decir, hubo una gran destrucción, pero nada de eso, ni siquiera la destrucción del mundo antiguo, pudiera compararse con los eventos que se nos avecinan. El propósito de este mensaje no es atemorizar, porque los hijos de Dios tenemos una promesa. El Señor nos ha garantizado una esperanza bendita, que es la salida de este mundo cuando su ira toque lugar o tome lugar en esta tierra, y estamos confiados en eso. Y estamos confiados en que nuestra vida no está solamente sujeta a una existencia terrenal, sino que sabemos que más allá de la muerte tenemos vida, y que estamos en el equipo que
va a prevalecer y que tendrá vida eterna en el equipo del Señor. Somos los siervos de Dios, cuyo capitán es nuestro Señor, el Mesías, el Señor Yeshua. Así que teniendo esto en mente, vamos a abrir nuestras Biblias, si está interesado en continuar en el estudio, ahí en el capítulo 7 del libro de Daniel. El capítulo 7 del libro de Daniel tiene una connotación y trabaja de manera paralela con el libro de Apocalipsis, y estaremos trabajando también con él, específicamente en el capítulo 13, y tomaremos algunas citas también del capítulo 17, para entender qué es lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, porque cuando miramos lo que está pasando, nos parece algo inaudito, pero esto no solamente está pasando aquí en los Estados Unidos, está pasando en Europa. Y esto es lo que tenemos que entender exactamente en qué parte del reloj profético de Dios estamos, en qué parte nos ha tocado vivir y cuán preparados debemos estar. Ya sabemos que el mundo no va a estar preparado, el mundo incrédulo, pero nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es ser la voz de Dios, como lo fue Noé para su generación, una generación perversa que pues despreció aquel mundo que no conoció jamás un huracán, como hemos visto devastar la parte norte de la Florida, o parte de la parte norte de la Florida, el huracán Idalia, que hizo tanto daño acá, y así otros huracanes devastadoras. Nada de eso existía en los días prediluviales. Había un equilibrio perfecto, ya hemos dicho anteriormente, y sin embargo, pues aquellos hombres despreciaron todo aquello y se unieron a la maldad, de tal manera que toda carne se contaminó, y como consecuencia de esto, pues vimos cómo Dios destruyó el mundo antiguo. Así como ocurrió en aquellos días, va a ser en los nuestros, y esto es lo que debemos estar, porque cuando vemos lo que ocurrió en los días de Noé, el aumento de la violencia, la penetración de seres espirituales, en este caso ángeles, que se llegaron, como se describen allí en el libro de Génesis, en el capítulo 6, a las hijas de los hombres, engendrando seres gigantescos que nacieron, comenzaron pues a asesinar a los hombres, a beber su sangre. Bueno, cuando vemos eso nos asombramos, pero debemos enfocarnos en aquellos hombres. No estaban preparados, no estaban viviendo, no estuvieron viendo las señales que Dios hacía, pues por 120 años, recuerden, Dios ordenó a Noé, Dios tuvo paciencia con aquellos hombres, la paciencia de Dios esperó por 120 años antes de destruirlo, y tuvieron una señal y vieron un arca de salvación. ¿Para qué habría construido tantos Noé, sus hijos, aquella arca? Y sin embargo no se interesaron, no les importó, y por eso vino la destrucción del mundo antiguo, y nadie quedó, salvo aquellos que Dios sostuvo, como decía, en medio de aquella destrucción. Bueno, pues es igual hoy. Dice, vamos a leer ahí lo que está escrito en el libro de Daniel, en el capítulo 7. Voy a leerles hasta el verso 9, que es lo que nos atañe, ¿no? Dice allí, en el primer año de Belsasar, el rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro,
devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono como llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Vamos a comenzar a escudriñar a partir del verso primero. En el primer año del rey de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tiene un sueño. Ahora, ¿quién era Belsasar? Bueno, Belsasar en realidad no era el rey en ese momento, era Nabonido. Después, en la muerte de Nabucodonosor, su hijo reinó durante muy poco tiempo, aproximadamente 12 años, y después vinieron reyes posteriores que estuvieron también reinando en un periodo de 25 años. Antes de 25 años, Babilonia cayó en manos de los medas y los persas. En ese momento, como decía, el rey era Nabonido, pero había ido a restaurar el templo de su dios Sin, estaba fuera de Babilonia. Por tanto, quien estaba a cargo del gobierno momentáneamente era el rey Belsasar. Este rey, pues, no era necesariamente un descendiente de Nabucodonosor, de hecho no lo era. Era era el hijo de Nabonido, y Nabonido no era necesariamente un descendiente de Nabucodonosor, para nada. Simplemente ascendió al rey con poder, y pues ese era exactamente lo que estaba ocurriendo. Este Nabonido, este Belsasar, perdón, ya vimos allí en Daniel capítulo 5, cuando la mano aparece escribiendo en la pared, cuando él pide beber de los utensilios, las copas del rey, que fueron traídas del templo de Jerusalén, y dieron alabanza a los dioses de plata y de oro, y bebieron con sus concubinas y sus príncipes, blasfemando así el nombre del Señor. Y apareció aquella mano en la pared, en lo escarpado de la pared, escribiendo Tekel, Tekel, Menel, Uparsin, que Daniel tradujo: ha sido pesado en balanza y hallado falto. Tu reino ha sido cortado y dado a los medas y a los persas. Y efectivamente, este Belsasar fue quien enfrentó al rey Darío, que era medo y estaba sometido al verdadero emperador de Persia en ese momento, que era Ciro II. Este es el trasfondo de lo que estamos leyendo acá. Pues en el primer año, aunque se le llama Belsasar, el rey, en realidad era el hijo de Nabonido, el verdadero rey en posesión era Nabonido. Dice que visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, y luego escribió el sueño y le relató lo principal del asunto. Vamos a ver qué tipo de sueño tiene Daniel. Dice que Daniel sueña, que es una mezcla de sueño con visiones, y dice que él miraba en la visión de la noche. Y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. La mayoría de las Biblias traducen vientos. Y sí, efectivamente, entendemos que, por ejemplo, en Apocalipsis se describe los vientos, los 4 vientos también, el norte, el sur, el este y el oeste. Y la mención aquí del gran mar, el mar en la mentalidad hebrea significa el caos. Y allí del mar venía Leviatán. Y significa el mar, aunque se puede tomar en el contexto también del mar Mediterráneo, que es la mayor extensión de masas de agua que hay en ese lugar. Pero en realidad esto es mucho más profundo, es una visión espiritual. Así que vamos a tomarlo desde la visión espiritual. Y por eso podemos decir que, aunque también se toma la palabra vientos, recuerden, la palabra viento viene de la palabra hebrea rúa. Rúa se traduce no solamente como viento, pero también como espíritu, aliento. Por ejemplo, cuando una persona muere, exhala el rúa, exhala el aliento de vida. Y en este caso, pues estamos viendo que hay 4 vientos que están agitando el gran mar. También tienen una connotación, o un link, o un enlace con estas 4 bestias que se definen después. ¿Por qué digo esto? Porque en Daniel 10 se habla de espíritus que están peleando entre sí. Por ejemplo, se menciona al príncipe de Persia. Y luego se menciona al príncipe de Grecia. Estos eran espíritus que estaban peleando en favor de prevalecer o de mantener su gobierno. Por ejemplo,
iba a tomar lugar el reino de Grecia, y estaba Daniel pues viendo todas estas batallas, y estos espíritus, estos ángeles malvados, satánicos. Ya saben que el apóstol Pablo hizo que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra los principados, las potestades, las huestes celestiales de maldad en regiones celestes. Hay poderosos ángeles, algunos de ellos pues se llegaron a las hijas de los hombres. No todos los ángeles fueron atados en prisiones de oscuridad. Hay poderosos ángeles que sí están atados debajo de la tierra en prisiones de oscuridad. Ya sabemos como en el libro de Apocalipsis hay algunos que están atados debajo del gran río Éufrates. Pero hay algunos que no fueron desatados, que no fueron atados. Recuerden que Satanás es el príncipe de este mundo, y estos ángeles se llegaron a las mujeres con su consentimiento. Ellos no la violaron, ellos consintieron en tener relaciones con ellos porque les otorgó poder en todo sentido. Así que de cierta manera parieron gigantes y comenzó toda la destrucción así de la raza humana, creándose una raza híbrida, por lo cual Dios pues tomó la decisión le dolió en su corazón y destruyó el mundo antiguo. Ahora bien, ¿por qué le decía esto? Por lo que dice aquí el verso 2. Los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Ya vimos el combate ahí en Daniel 10, luego léalo con calma. El rey de Persia impidiendo, y luego tenía que el arcángel, tenía que ir a pelear entonces, el ángel, con el rey de Grecia, en el espíritu de Grecia, perdón. Así que era el imperio que sucedía. Bueno, aquí se está ahí exactamente la misma mención. Hay cuatro bestias, las bestias representan imperios. En la visión, por ejemplo, en el libro de Daniel se utiliza mucho lo que es la fauna, especialmente en Israel, ¿no? Estas bestias existían en la tierra de Israel, y se utilizan mucho. No solamente lo utiliza Daniel, pero también lo utiliza Jeremías, y hay otros profetas que utilizan, como Ezequiel también, que utilizan figuras de bestias. Ahora dice que hay cuatro grandes bestias diferentes la una de la otra. Este también, en esta connotación, puede ser también los cuatro espíritus combatiendo entre ellos por prevalecer. Y ahora vamos a ver la descripción de estas cuatro bestias. Y fíjense que subían del mar. Por eso les digo, aunque el mar significa también en el contexto de Apocalipsis 17 muchedumbre de pueblos y naciones, pero en el mensaje, la mentalidad hebrea representa el caos, el desorden. Y si pudiéramos definir un momento en la historia, desde que Dios creó al ser humano, en que todo está más desordenado, y que pudiéramos ver el mar, la visión de los hebreos de aquel momento, pudieran ver el mar de hoy como que está a punto de tragarse la tierra. Hay una gran tempestad en el mar que nosotros vivimos. El mundo está en un caos totalmente. Es los peores tiempos que el mundo jamás ha vivido. No es ni siquiera comparable con las guerras mundiales, déjeme decirle, porque el mundo está casi listo para una confrontación mundial. El odio que hay entre las personas, la falta de amor, incluso dentro de la iglesia, personas expresando un amor que no sienten, que no es real, porque incluso ni siquiera tienen amor hacia sus propios hermanos. Y esto que estamos viendo es exactamente lo que dijo el Señor, que incluso los padres se levantarían contra los hijos contra los padres, el hermano contra la hermana. Y esto es algo que tenemos que estar siempre vigilantes, y es por eso que les decía la importancia de estar preparados y vigilantes y examinando los tiempos. Si usted ve el libro de Daniel, por ejemplo, los primeros capítulos, hasta el capítulo 6, todo trata sobre lo que ocurrió con Daniel, con sus amigos, y hay muchas enseñanzas sobre la fe. Pero a partir del capítulo 7 y hasta el verso 12, esto se convierte en profecía, Daniel se vuelca a las profecías, y especialmente, aunque algunas tienen que ver con su tiempo, otras tienen que ver con los tiempos que nosotros vivimos. Al menos una parte de la profecía que estamos leyendo tiene que ver con los tiempos que nosotros vivimos. Ahora bien, esa es la primera bestia en el capítulo 7, estoy en el capítulo 7 del libro de Daniel, y en el verso 4, dice que era como león y tenía alas de águila. Ahora bien,
¿Cuál era esta bestia que estaba viendo Daniel? Recordemos Daniel 2, Nabucodonosor, rey de Babilonia, pues hijo de Nabopolázar. Nabopolázar fue aquel rey que combatió fuertemente a Siria, pero no llegó a tomar verdaderamente el auge que luego alcanzó su hijo Nabucodonosor, que venció incluso a los egipcios en la batalla de Carquemis, donde desplegó una ferocidad incluso. Pero hay un detalle: el palacio de Nabucodonosor, recuerden, Nabucodonosor tenía palacio esplendoroso, él fue quien creó los jardines colgantes de Babilonia, pero afuera del palacio de Nabucodonosor, donde por cierto luego murió Alejandro Magno, que noten este detalle, ahí murió precisamente Alejandro Magno, pero este fue un rey posterior y que se describe aquí también. Pero para no salirnos del tema, vamos a continuar con esto. Había afuera del palacio de Nabucodonosor una serie de leones con alas. De hecho, Nabucodonosor es identificado en esta visión, pero su imperio, porque cuando hablamos de un reino, tiene que haber un rey. El rey más prominente que tuvo Nabucodonosor, que tuvo Babilonia, fue Nabucodonosor. Por eso dice: yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantado del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esto habla de cierta manera de lo que representó Nabucodonosor. Este rey fue, como decía, usado por Dios para ejecutar juicios contra la nación de Israel, pero también contra una serie de naciones, comenzando por Egipto, y así. Pero dice aquí que ya entendemos que la primera, y también se menciona en el capítulo 2 del libro de Daniel: la cabeza de oro eres tú, rey, le dice Daniel, tú eres ese rey, esa cabeza de oro, representa al león, Babilonia. Y les digo esto porque hay menciones también, vamos a encontrar estas 4 bestias también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 y en el verso 2. Son estas mismas bestias: un león, un oso que se levanta más de un costado que de otro, que tiene 3 costillas en sus dientes, y el leopardo, y por último esta bestia espantosa y terrible, la cual tiene grandes dientes de hierro. Se mencionan también en Apocalipsis capítulo 13, verso 2. Por eso algunos consideramos que el libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Es una conexión entre la visión que recibe el apóstol Juan estando exiliado en la isla de Patmos y este libro de Daniel. Pues bien, dice que ya sabemos que la primera bestia es Babilonia, que tiene mucho que ver. Recuerden, todo esto comenzó en Babel, con Nimrod, aquel descendiente de Canaán, hijo de Cam, uno de los hijos de Noé. Pues él estableció este reino, estableció Sinar, estableció Babel, y bueno, ya saben que erigió aquella torre donde intentó alcanzar el cielo y donde se erigió como un ídolo al morir. Era un cazador de almas, y ya sabemos cómo esta historia comienza, cómo Dios confunde las lenguas, la soberbia de Babel, que quiere desprenderse de Dios y hacer su propia voluntad, vivir una vida como si Dios no existiera, y cómo Dios los dispersa por toda la faz de la tierra al confundir los idiomas. Y ese es el origen que tienen las lenguas, que nosotros no entendemos cuando hablamos con otras personas. Eso lo hizo Dios para precisamente hacer que los hombres se dispersaran por toda la faz de la tierra. El propósito de Dios fue crecer y multiplicar, sojuzgar la tierra y llenarla. Por eso creó un varón y una hembra, para que la especie humana o la raza humana se extendiera. No digo especie porque no somos animales como nos quieren hacer creer. Los animales fueron creados de manera diferente a nosotros. Nosotros somos seres humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios. A propósito, Dios creó un hombre y una mujer y le dijo: creced y multiplicaos. La única manera de crecer y multiplicar es cuando el varón y la esposa se hacen uno, y pues nacen los hijos como fruto de esa unión.
Ese es el porqué. Es importante entender que Dios creó un varón y una mujer. Ahora bien, hay una segunda bestia que sucede a esta, y esta es, ya leemos en el libro de Daniel, que es el príncipe o el espíritu de Persia. Un espíritu satánico, diabólico, que Satanás ha estado siempre usando para agitar el mar. Hoy en día el mar está tan agitado, como les decía, que casi se nos viene encima ya. Nunca el mar ha estado tan agitado como en estos días, porque lo que viene es exactamente esta bestia horrible que tiene una connotación, una bestia que ya no existe, pero que ahora va a revivir. Ahora bien, dice, la segunda bestia era, Daniel la ve como un oso. Si el león era el rey de la selva, es considerado, significa autoridad, fuerza, ferocidad, y es el animal que todos temen. Pero este oso, cuando se para, es increíblemente alto. Él tiene unas garras poderosísimas, es extremadamente corpulento y también tiene dientes poderosos, muerde, arranca, destroza. Así que lo que Daniel ve es un monstruo, un oso increíble, pero tenía una característica: se alzaba de un costado más que de otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho: levántate y devora mucha carne. Ahora, este es el imperio medo-persa, por eso es que dice que se levantaba más que de un lado que de otro. Vamos a entender un poco lo que esto significa. Tenía en su boca 3 costillas. Bueno, estas 3 costillas fueron las 3 conquistas que hicieron los medos y los persas más importantes para su época. Ellos conquistaron Egipto. Ellos conquistaron a Egipto, conquistaron a Lidia. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿cuál es el reino de Lidia? Bueno, Lidia adquiere su nombre por causa de uno de sus reyes principales, que se llamó Lido. Lidia lidiaba con Media, o sea, tenía frontera con Media. Pero era una sociedad increíble. Bueno, pues Ciro II venció a Lidia. La venció. Y logró dominarla. Así que entonces ya entendemos la primera costilla que se describe allí, que tenía los dientes, ¿saben? Cuando una bestia como esta pues devora, son depredadores, y ahora tienen 3 costillas en sus dientes, es decir, 3 costillas diferentes. Uno de ellos era Egipto, el segundo era Lidia, y el tercero, por supuesto, era Babilonia. Ya vemos cómo Ciro el Grande logra rendir a Babilonia, cómo hace el draga el río Éufrates, y entonces Darío, rey de Media y subregente de Ciro, porque recuerden, los persas eran más fuertes que los medos. Por eso es que dice que se levantaban más de un lado que del otro. Ahora le dice, le fue dicho: levántate y devora mucha carne. Mire, el imperio medo fue muy, además de muy cruel, muy tuvo mucho reino, fue extensamente, tuvo mucha extensión, mucho dominio. De hecho, tuvo 127 satrapías. Es decir, era un imperio súper extenso. Por eso se le dice: levántate, devora mucha carne. Así que ya hemos identificado la primera bestia, que es Babilonia, con su rey Nabucodonosor. Ahora la segunda bestia y la figura más prominente que tuvo el imperio medo-persa no fue Darío, fue Ciro II, rey de Persia, poderosísimo. Y bueno, fue el que también otorgó la libertad a los esclavos judíos que habían sido trasladados por Nabucodonosor a Babilonia para cumplir la promesa del Señor. El Señor había dicho: Ciro es mi pastor y hará todo lo que yo quiero. Es decir, Dios usa a los gobernantes como Él quiere. No hay nada que se vaya fuera de su control. Pero nosotros entendemos exactamente que Dios usa a los reyes
Y a pesar de que a veces, por ejemplo, usó a Nabucodonosor contra Jerusalén, Jerusalén sitió por la maldad, por la idolatría de los judíos. Recuerden, en Jerusalén los judíos eran el reino del sur, ya los del reino del norte, que eran los Israel, se dividió en dos Israel, reino del norte, reino del sur, habían sido deportados por los asirios, llevados a Siria mucho tiempo antes, pero Dios entonces usó a Babilonia para destruir a Siria, pero luego usó a Ciro para destruir a Babilonia. Es decir, Dios usa a los reinos y a los reyes, pero luego los juzga. Y no es que Dios los haga hacer esas cosas, sino Dios simplemente usa las circunstancias y las maldades que hay en sus corazones, porque Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por nadie. Ahora, esto sí, Él permite o Él usa las circunstancias y la maldad de los hombres para hacerlas jugar a su favor. Esto es lo que estaba ocurriendo aquí. Pero los persas eran extremadamente crueles. Por eso dice, después de esto, es decir, este espíritu, ahora viene el espíritu, ahora prevalece el espíritu, según describe Daniel 10, estaba a favor o liderando o actuando en la línea de Grecia, porque es la próxima bestia que vamos a describir. Después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo. Leopardo también es de la geografía israelita, con 4 alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Esto lo hemos enseñado antes ya. Este fue el despliegue o la fuerza de salida de Alejandro Magno. Alejandro era hijo de Filipo, rey de Macedonia. Filipo preparó, equipó a los macedonios con un estilo de combate nunca antes visto. Él creó las falanges, eran unas lanzas largas de varios metros de largo y se cubrían cada uno de ellos con sus escudos grandes, y los de atrás cubrían a los de adelante, y aquello parecía la defensa de un puercoespín. Es el diseño exacto de las falanges griegas. Pero además Alejandro Magno, junto con otros de los nobles, había creado un equipo llamado los compañeros, que cuidaban por los lados, estaban cuidando el ataque, y pues eran expertos en caballería y atacaban. Y bueno, pues había también estaban los arqueros griegos, es decir, la maquinaria que Filipo creó, pero que perfeccionó Alejandro Magno y que magnificó Alejandro Magno, no tuvo igual. A él se le describe como un leopardo, porque miren, uno de los ataques más rápidos. El leopardo es un animal que tiene una mandíbula tan poderosa o más que la de un león. Simplemente no tiene sus medidas. Pero la característica de un leopardo es el ataque rápido y poderosísimo. Fíjense que un leopardo toma un animal, una víctima, y es tan poderoso que con sus mandíbulas lo arrastra y lo sube a lo alto de un árbol, para evitar que otros depredadores como las hienas le arrebaten la presa. Pero el ataque es súper rápido, es un animal rápido, agresivo y con unas mandíbulas súper poderosas. Es aquí la descripción de este leopardo que representó el imperio griego macedonio. Tenía 4 alas de ave en sus espaldas, y esto no es nada que no sea conectado con los griegos. Ellos pues ven las cosas de esa manera, pero estos 4 alas significa los 4 diadocos, los 4 generales de Alejandro Magno, que a la muerte de Alejandro le preguntaron a Alejandro quién va a suceder el poder cuando estaba muriéndose en Babilonia. Dijo el más fuerte. Así que entonces, bueno, no dio tiempo a que decidiera quién iba a ser su sucesor. Así que su hijo, que había tenido con una mujer pagana, pues fue muerto, obviamente por causa de los generales que estaban codiciando el poder. Y se levantaron 4 generales en el lugar de Alejandro. No tuvieron
el éxito que tuvo él. Alejandro fue, en nuestra opinión, el mejor estratega que ha existido, militar, y muy hábil en batalla, y además no es como los generales de hoy en día que pelean detrás, en la retaguardia. Alejandro estaba adelante, a la vanguardia, y peleaba con el ejemplo, un rey valiente. Por eso dice que se levantaría un rey valiente. Alejandro fue extremadamente valiente. Tenía una cosa que obviamente debemos entender: Alejandro practicaba el homosexualismo. Alejandro fue un rey en la cultura griega. Eso era algo que verdaderamente despreciable, pero era así. Los jóvenes tenían relaciones sexuales con los otros jóvenes hasta cierto tiempo y luego mantenían los amantes, y eso es algo que se ve incluso en la Ilíada de Homero, Patroclo y Aquiles, y bueno, ahora Alejandro Magno con Hefestión. Es decir, todo esto es algo horrible. La cultura griega, porque debemos entender esto: cuando ellos toman, Alejandro extiende por eso le dice, le fue dado dominio. Alejandro extendió su dominio rapidísimo y dominó hasta la India. Pero no solamente impuso su poderío militar, pero también su cultura que prevaleció todavía en los días de Roma. Por eso en Roma también el homosexualismo era algo natural, desfriseadamente despreciable, que era algo que practicaban mucho los romanos, el homosexualismo. Y es la próxima bestia de la cual vamos a hablar, en parte. Vamos al verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia. Esta bestia, como ustedes podrán ver, es algo diferente. Ya no se relaciona con animales de la fauna de Israel. Es una bestia de otro nivel. Es una bestia con características que Daniel no pudo identificar, y era la más terrible. Esta bestia en parte es la que se nos viene encima ya. Aunque en este contexto significa Roma, el imperio romano que nacía, pero vamos a ver luego. Dice aquí: miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia. Miren cómo la describe: espantosa y terrible. No menciona hacia el león, no menciona hacia el oso, no menciona hacia el leopardo. Esta es una bestia que no tiene paralelo. Tenía unos dientes grandes de hierro. También se menciona en el libro de Daniel 2, en la fortaleza de esta bestia, las piernas de hierro de la imagen. ¿Ok? El hierro es el material más fuerte de lo que se menciona. El oro, la cabeza de oro de la imagen era el rey Nabucodonosor, la riqueza, el poder, lo que simbolizó. Luego los pechos de plata y los brazos era el imperio medo persa. El torso de bronce, como ustedes ven, no eran materiales tan fuertes como el hierro. El hierro está hecho para lo más fuerte. Este imperio estaba hecho para triturar. Era el imperio romano. Devoraba y desmenuzaba. Quiere decir que esta bestia no solamente devoraba, sino que las obras mismas las pisoteaba, las destruía, no dejaba nada. Y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Cómo vio Daniel esta bestia? Una bestia que tenía 10 cuernos. Horrible la visión que tiene que haber tenido en la noche. Ahora, ¿qué simboliza estos 10 cuernos? Bueno, en Apocalipsis capítulo 13 se menciona que la bestia sube del mar. Otra vez sube del caos. Apocalipsis 13, 1 y 2. Esta bestia tiene 10 cuernos y tiene 7 cabezas. ¿Qué significa eso? Según la visión de Daniel 2, los 7 imperios que se mencionan son: número 1, el reino de Egipto, que afectaron a Israel en esa región. Recuerden que todo esto, en aquella época, en el área de América, lo que habían eran indios. ¿Cómo llegaron los indios a América? Bueno, cuando la dispersión, cuando la destrucción del mundo antiguo, cuando pues la tierra cambió la configuración, pues entonces comenzaron a llegar acá algunas personas que vinieron como descendientes también de Can, y pues obviamente se establecieron acá en América. Así que, pero no podemos comparar estas culturas milenarias, estas culturas de Oriente con América, que es reciente. Por eso, reciente en comparación con las culturas milenarias de Oriente.
Si me pregunto sobre los chinos, pues descienden de Can. Ahora bien, dice, aquí la cuarta bestia, dice, perdón, estamos en el verso 8, en el verso 7, dice que tenía 10 cuernos. En Apocalipsis capítulo 13 se mencionan estos 10 cuernos y esas 7 cabezas. Según el libro de Daniel, en el capítulo 12, el primer imperio era Egipto, el segundo imperio era Asiria. Recuerden que se llevó cautivo al reino de Israel. Y luego, pues Babilonia lo destruyó. El tercer imperio era Babilonia, el cuarto era Medio Persia, el quinto, ya saben que fue Alejandro, o en este caso Macedonia, griego y Grecia, y el sexto es el imperio romano. Pero el séptimo es el imperio que está por llegar. ¿Por qué se menciona aquí entonces 4 bestias en vez de 5? ¿Por qué se mencionan 4? Porque Daniel mira hacia el futuro. Ya no tenía, en este capítulo 7, ya no tiene que mencionar Egipto, ya no tiene que mencionar a Siria, y ya pues mira a partir de Babilonia hacia el futuro, que es donde estamos nosotros. Daniel pudo haber vivido alrededor de 600 años antes de Cristo, es decir, imagínense, estaba profetizando para nuestra generación. Imagínense ustedes. Y es asombroso que se esté cumpliendo ante nosotros. Pues bueno, dice que tenía 7 cabezas, ya hemos dicho, son los 7 imperios. Y ahora tenía 10 cuernos. ¿Qué significa? Vamos a leer aquí, dice ahí en el verso 8 del libro de Daniel. Mientras yo contemplaba los cuernos, que también se describen en Apocalipsis capítulo 13, verso 1 y 2, aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos. De estos 10 cuernos sale un cuerno. Son 10 y de entre ellos sale uno. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Es decir, quedan 7 cuernos y él es el octavo. ¿Quién es este cuerno pequeño? Dice aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este es el anticristo, hermanos. Daniel está profetizando para nuestros días. El hablar grandes cosas significa con blasfemar el nombre de Dios. Así que en este contexto se presenta el imperio romano. En el libro de Daniel ya le decía que es las piernas de hierro, pero esas piernas tienen pies y tienen 10 dedos, ¿correcto? Nosotros tenemos 10 dedos en nuestras manos y 10 dedos en nuestros pies. Los únicos que tenían 6 dedos en las manos y en los pies eran los Néfilis. La mayoría de ellos se distinguían por eso. Y también se han encontrado restos arqueológicos, tenían 2 hileras de dientes. Nosotros, que sí descendemos directamente, sin mezcla, de Noé y a su vez de Adán, pues tenemos 10 dedos en nuestras manos y 10 dedos en nuestros pies. Así que si la imagen de del que vio en visión el rey Nabucodonosor y que Daniel le reveló la visión, tenía pies de hierro también, piernas de hierro, también tenía pies, y en sus dedos tenía 10 dedos. En sus pies tenía 10 dedos. Estos son exactamente los 10 cuernos, que significa, cuernos se identifica con montes, con reinos. Así que hay 10 reinos que se van a establecer. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 17. Voy rápido. Allí dice en el verso 11, la bestia que era y no es también el octavo. La decía, derriba de 10 reyes, él derriba 3, él es el octavo, él domina sobre 7 reyes. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, en este contexto gobernantes, malvados, con apariencia de ser buenos, que aún no han recibido reino. Es
Es decir, ahora nos habla a nosotros, se viene al futuro. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ahora, tienen un mismo propósito, dice ahí en el verso 13. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Quién es la bestia? Bueno, en el contexto de Apocalipsis, la bestia tanto representa al rey anticristo, antimesías, como también representa al reino de la bestia. En este caso nosotros lo llamamos nuevo orden mundial. En el foro de Davos, por ejemplo, se habla de la Agenda 2030. Y en esta agenda se habla, está enmarcado el aquello de que no tendrás nada, pero serás feliz. No tener nada significa no tener constitución que te defienda, no tener derecho, no tener propiedad, no tener nada. Pero tú vas a estar feliz. ¿Cómo? Bueno, recuerden de algo. Apocalipsis 13 describe cómo van a manipular a las personas y cómo los hombres cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida van a estar adorando a la bestia y a su imperio. Y para eso este cuerno pequeño que va a nacer como consecuencia, que antes de irme a este punto lo que quiero aclarar es esto. ¿Por qué estamos viendo todo este movimiento de inmigración a través de las fronteras, por ejemplo, de Estados Unidos? Han entrado en Estados Unidos cerca de 7 millones de inmigrantes ilegales desde que la actual administración pues abrió la frontera textualmente, aunque lo hace de manera encubierta y lo niega. Todavía hay incluso una aplicación donde está permitiendo que entren personas, es decir, está trayendo personas. ¿Por qué un presidente norteamericano haría esto? Bueno, porque es una agenda que tiene que mover las masas. Es una agenda que quiere perpetuarse en el poder, que necesita perpetuarse en el poder. Es una agenda que está borrando la identidad de las naciones. Obviamente es una especie de invasión de una nación, en este caso Estados Unidos, pero no se asombre, porque esto solamente no está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en México también, porque están viniendo personas a través de México. Los que no pueden entrar se están quedando en México, pero además está viniendo a través de otros países, y esto también está ocurriendo al unísono en Europa. Europa está siendo invadida textualmente por los inmigrantes. Ya no se sabe exactamente si Alemania es Alemania o si Francia es Francia. Y lo que estamos viendo son los caos que están habiendo en todas estas naciones. Esto es lo que yo les decía exactamente, de que el gran mar que representa el caos para los hebreos, según lo que Daniel estaba viendo, pues es exactamente lo que estamos viendo nosotros ahora en este tiempo. Y es que está a punto de entrar el príncipe, que exactamente ahora sí es Satanás directamente, que está detrás de la implementación de este nuevo orden mundial, de este gobierno de la bestia, que va a tomar poder a través de 10 reyes. Por eso les decía, el mover las masas significa borrar las fronteras geográficas de las naciones. Una vez que las fronteras geográficas de las naciones se borran, una vez que los que tienen el derecho a votar pierden ese derecho y se mezclan con los que han entrado, entonces se borra también, vamos en vías de que la Constitución, ¿cómo cayó Roma en parte? No cayó en parte porque hubo invasión de los escitas, de los visigodos, de los godos y de una serie de que comenzaron a invadir, aunque ya estaba en los ocasos la caída de Roma. Pues esto es exactamente lo que está ocurriendo ahora. No es una invasión. La gente cree que un país cae por una invasión armada de otra nación, por una invasión perpetuada por un enemigo de la nación, pero también cae así pacíficamente. Es como un caballo de Troya. Se está infiltrando dentro de las naciones. A esta nación han entrado cualquier tipo de personas, algunas son localizables, otras no. Han entrado terroristas, criminales, asesinos, violadores, traficantes de seres humanos. El fentanilo se ha comenzado a matar millones de norteamericanos, pero también en Europa. Y
Y lo que estamos viendo es el aumento inusitado de, obviamente, el tráfico de seres humanos, sexuales, la maldad, el aumento de la delincuencia. Ya Nueva York no da abasto para albergar a los inmigrantes, está dispuesto, pues, hacer lo que sea, pidiendo desesperadamente ayuda, a pesar de que se declararon estado santuario de la inmigración ilegal. Esto no tiene cabida, no tiene sentido para nosotros, para quien no conoce las escrituras, pero para los que la conocemos sí lo tiene. Están estableciendo las 10 naciones en que se van a convertir el mundo. Pronto su nación ya no será su nación. Pronto, probablemente en la América sea el continente americano sea una sola nación. Y entonces ya no sea más Estados Unidos de América, sino la Gran América. Vayan a poner qué nombre le ponen. Lo que se sabe es que se van a establecer 10 supernaciones que van a suplantar las naciones geográficas que hoy existen. Y sobre esas 10 supernaciones, estos son los 10 cuernos de que está hablando Daniel. Esas 10 supernaciones van a tener 10 reyes poderosos. Ahora, de entre esas 10 supernaciones va a salir el anticristo. Sabemos que viene de Europa. ¿Por qué sabemos que viene de Europa? Porque se describe en el libro de Daniel, en el capítulo 9. Dice, el príncipe de un pueblo que ha de venir. Es decir, no es el pueblo que vino y destruyó el santuario y la ciudad de Jerusalén. Ese fue Roma, ese fue Tito, que lo hizo. Pero es el príncipe futuro que ha de venir. Es el anticristo que viene a restaurar el imperio romano. Por eso es que hay una herida descrita en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, y el mundo se va a asombrar viendo cómo la bestia resucita. Algunos creen que es que el anticristo va a ser asesinado o va a resucitar. Yo no comparto esa idea, respetuosamente lo digo. Yo creo que es el imperio romano revivido, el mundo. Mira, esto no va a ocurrir en la primera parte de la semana 70 de Daniel. Ahí lo que vemos es un engaño. Los primeros 42 meses representa un pacto de paz con Israel, donde se van a sentar las condiciones para que se permita la reconstrucción del tercer templo, y se va a hacer. Y entonces van a ocurrir, se va a instaurar la ofrenda, el sacrificio otra vez, como se hicieron en los tiempos de antes, en los días de Moisés, perdón, después de los días de David, de rey David y demás. Todo eso se va a instaurar otra vez. Ahí van a ir los dos testigos, tal y como dice la Biblia. Nosotros interpretamos la Biblia desde la literalmente, no lo vamos a espiritualizar. Allí van a haber específicamente dos testigos que van a estar profetizando, van a estar testificando por 42 meses, pero eso va a ocurrir a partir de la segunda semana, cuando el anticristo se siente en el templo de Dios diciendo ser Dios. Por eso es que ellos van a ser muertos y luego van a ser exhibidos por varios días como muertos, sus cadáveres, pero luego se les va a decir sube acá y van a ser arrebatados al cielo, y todo lo que va a pasar, eso va a ocurrir en la segunda parte de la semana 70 de Daniel, es decir, en los últimos 42 meses. Ahí es cuando el mundo se va a dar cuenta de que este es el imperio romano revivido, porque va a tener todas las características del imperio romano, todas, pero a la vez es una combinación de los imperios anteriores. Por eso dice que tiene 7 cabezas. Va a tener la ferocidad de Babilonia. Va a tener el poder inconmensurable que tuvo Medio Persia y su capacidad de establecer dominio mundial. Y va a tener la ferocidad y la agresividad y rapidez con que tomó Alejandro Magno el mundo entero. Pero tiene una debilidad que se describe en el libro de Daniel, y es que está fungido o está creado sobre alianzas humanas. Esas alianzas son exactamente estas 10 naciones que van a tener un rey, que van a ser derribados 3, se van a quedar 7 naciones y entonces, o 7 reyes, y entonces todas estas naciones van a estar dirigidas desde Naciones Unidas, en mi opinión, donde ya vemos cómo se está creando todo esto. Naciones Unidas va a dominar el mundo, y desde allí el anticristo va a aparecer como el gran negociador que va a lograr la paz entre Israel y las naciones, para permitir, a pesar que créalo usted o no, que el mundo islámico o los musulmanes permitan incluso la reconstrucción del tercer templo, porque él se va a presentar ante ellos como su Mahdi. En la escatología islámica, en la visión chiita, el Mahdi es el 12º imán que viene
es una especie de califa que va a establecer el califato islámico, y así como ellos lo van a ver, y los indios igual van a ver a su reencarnación que va a establecer todo lo que ellos esperan, y los judíos van a ser engañados. Solo que cuando se sienten en el templo de Dios diciendo ser Dios, entonces ellos, los sabios del pueblo, pues van a instruir a muchos y van a haber una gran persecución y muerte. Sí, van a morir muchos judíos, sin lugar a dudas. Por eso la Biblia describe, eso comienza ahí en la segunda semana, en la segunda parte de la semana 70 de Daniel. La Biblia habla entonces de lo que es la angustia de Jacob. Está ahí en Jeremías capítulo 30, versos 6 y 7. Comienza a partir de los últimos 42 meses, donde Jeremías describe a un varón que tiene puesto sus manos sobre sus lomos, y es un tiempo de tristeza, de dolor, de persecución. El Señor describió ahí en Mateo 24 el sufrimiento que experimentarían los judíos, y que va a poner fin al Señor. Y por eso ahí se describe la descripción final. Si vamos al verso 13, ahí en el libro de Daniel, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ese es el Señor. Él se describió todo el tiempo que vino como el Señor, que venía hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él. Y dice en el verso 14: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que jamás será destruido. Bueno, esto es el reino. La primera parte: le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Vaya a Zacarías 14, ahí a partir de la mitad del capítulo hacia abajo, va a encontrar el dominio del rey. Dice ahí en Zacarías 14 que él va a ser el rey de toda la tierra, y que las naciones vendrán a traerle ofrendas ahí en Jerusalén. Así que nosotros, obviamente, no vamos a espiritualizar las escrituras, no aceptamos esta doctrina del reemplazo, esta doctrina de la suplantación de la nación de Israel. Sí, el Señor va a reinar físicamente desde Jerusalén por 1000 años. Está ahí en Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Hay una segunda mención en el verso 5. Isaías 65, 20 habla de la condición de los depredadores, cómo va a ser transformada a los días del paraíso, donde los animales no se comían a otros. Le van a ser cambiados sus características físicas, sus molares, su dental, todo le va a ser cambiado, sus hábitos alimenticios. En Apocalipsis, Isaías 11 también te lo describe, Isaías 2. Hay una serie de descripciones innegables de que Dios va a cumplir su promesa y va a establecer a su rey desde Jerusalén. Y esto es lo que estamos viendo. Así que este mar agitado que vio Daniel, y este advenimiento de la última bestia, que ya sabemos que la bestia romana pasó, pero ahora viene la bestia que va a revivir del abismo, y que el mundo se va a asombrar cuando vea que su herida ha sido sanada. Y todos entonces van a quedar, y los hombres, los seres humanos que no tienen escritos sus nombres en el libro de la vida, se van a regocijar, pues le va a dar un tiempo de una aparente paz por 42 meses. Luego viene la persecución más terrible en los últimos 42 meses que el mundo jamás ha conocido. Y se preguntará: ¿y por qué me dice todo esto? Para que esté preparado, para que estudie las escrituras, para que cuando vea lo que está ocurriendo alrededor de usted no se le turbe el espíritu. Y a veces hasta a nosotros se nos turba el espíritu viendo todo esto, porque somos seres humanos, y a pesar de conocer incluso las escrituras, pues experimentamos todo esto, y la injusticia que está pasando ahora. Vigile a sus hijos en las escuelas, lo que les están enseñando. Vigile los libros que le están enseñando a sus hijos. Todo lo que tiene que ver con el homosexualismo. Hay una tendencia grande a enseñar homosexualismo a los niños, e incluso esconderlo de los padres hasta que se conviertan en homosexuales, y luego facilitarle ese proceso a una transición que va a culminar con cercenar sus miembros
y es algo irreversible. Algo irreversible. La idea es, recuerden, disminuir la población mundial. El homosexualismo no puede producir fruto. Dios creó, por eso lo decía en un principio, un varón y una mujer. Y hizo al varón y hizo a la hembra conforme a su imagen y a su semejanza, varón y hembra, los creó Dios. Así que esto de estar vigilando lo que está pasando, vigilante con lo que está ocurriendo en la escuela de sus niños, esto es un llamado a que examine, a que esté atento, porque esto es lo que viene. Esto es lo que viene. La depravación se va a aumentar, es parte del plan. Los depravados son los que van a estar apoyando todo esto. Ellos van a adorar la imagen de la bestia. Vean aquí en Apocalipsis capítulo 13. La van a adorar abiertamente. Y van a recibir también la marca de la bestia en sus manos. Tengan cuidado ahora con la moneda digital que nos quieren imponer. No lo acepte, sencillamente. No lo acepte. Cuidado porque vamos al 666. Pero qué importante es entender todas estas cosas. Es por eso que no debemos menospreciar la profecía, especialmente cuando esto atañe a nuestros hijos, nuestras familias, pero también a aquellos a los cuales nosotros les debemos hablar. Usted dirá, pero es que hablo con las personas y desprecian lo que les digo. Su función no es convertir a nadie, su función es ser la voz de Dios para una generación final. Recuerden que al final del reino milenial, cuando Satanás se ha echado en el lago de fuego y azufre, entonces estas personas que desprecian la salvación de Dios van a comparecer ante el gran trono blanco y los libros van a ser abiertos. En los libros personales de cada uno de ellos van a estar escritas todas las obras de ellos. Cuando usted le habla la palabra de Dios a uno de ellos y ellos la rechazan, eso va a estar escrito allí. Pero el Señor te dirá a ti que hiciste la voluntad de Dios en medio del desprecio, de la persecución, te sacan de los trabajos por predicar el Evangelio, por ser una voz fiel, te llevan a los extremos, te sientes agobiado cuando no puedes, cuando no quieres participar de esas cosas y te apartas del mundo y te ven mal, pero ese es el precio de servir. Ese es el precio que pagaron los apóstoles. Ese es el precio que pagaron los cristianos de la iglesia primitiva. Y todavía no hemos ni siquiera llegado hasta el sufrimiento que tuvo el Señor, ni llegaremos nunca. Seamos la voz de Dios, hermanos. Porque aún un poquito más nada más. El que ha de venir, vendrá. Gracias por estar juntos en este tiempo y espero que examine lo que hemos estudiado y no se quede solamente con el tema. Vaya a la Biblia, lea usted mismo, verso lo que hemos estudiado, estudie las Escrituras, porque eso es lo que Dios espera de nosotros para que cuando comparezcamos ante Él nos presentemos como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos y el Señor nos diga, mi buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra pues en el reposo de tu Señor. Dios les bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de nuestros hermanos y también con los que no lo son aún, pero quizás ya están en camino de serlo según la voluntad de Dios. Amén.